Bienvenido a su programa Aliento de Vida, un soplo de Dios para ti. Quien te habla, la pastora Yanixa Alcoba. Bendiciones, mis amados. Otro jueves con ustedes, trayéndole una palabra del Señor que sé que te edifica, que te consuela, que te anima, que te llena de fe. Yo sé que la palabra del Señor, tú la necesitas. Todos las necesitamos porque nos ayuda, nos consuela. Queridos, en este momento vamos a hablar de un tema muy importante para el cristianismo, de un tema maravilloso en esta temporada de Semana Santa, en este mes donde todos aquellos que amamos a Dios tenemos más comunión con Él. Leemos de todo su sufrimiento, sabemos, nos interesa más conocer todo lo que fue el sacrificio de Jesús. Y por esa razón les doy la bienvenida a su programa Aliento de Vida. Vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a empezar a leer algunos textos importantes que hablan acerca de esta labor tan hermosa que hizo nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos amó tanto que nos buscó. Él nos amó tanto, querido, que hizo un sacrificio muy grande a favor de nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 13, el verso 20 en adelante. Y vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de estos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Bien, amados, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos la gracia porque tú, Señor, estás con nosotros, porque tú resucitaste y porque estás con nosotros. Te damos gracias, Rey, y deseamos que tú hoy permitas que podamos entender más tu palabra, entender más tu sacrificio y entender más tu amor y aceptar tu amor, Señor. Gracias, Jesús, por este momento que tú me permites hablar de tu palabra. Amén. Queridos, en esta temporada queremos siempre hablar del sacrificio de Jesús porque a veces se nos olvida. Yo le he preguntado a niños, adolescentes, si saben quién es Jesús. No saben de Jesús. También a otros le he preguntado, ¿conoces a Jesucristo? ¿Sabes de su sacrificio? Y me dicen, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero de su sacrificio no sé. No sé cuál fue su sacrificio. Por eso nosotros debemos repetir incansablemente acerca del sacrificio de Jesús y hablar de Él, de su amor y decir por qué Jesucristo vino a esta tierra, por qué se celebra la Semana Santa, qué pasó en ese tiempo cuando Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Y aquí el libro de Hebreos nos habla y nos dice que antes había un sistema diferente. Dice que antes el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Aquí habla del antiguo pacto. Antes, para que las personas podían ser perdonadas de sus pecados, tenían que llevar un cordero y sacrificar ese cordero. Y el sumo sacerdote entraba a un lugar llamado lugar santísimo y ahí llevaba la sangre de ese cordero para poder recibir el perdón de los pecados. Por supuesto, esto se tenía que hacer de manera continua cada año. El sumo sacerdote entraba a este lugar
El sumo sacerdote tenía que estar también bien en comunión con Dios, porque era posible que en el momento que llevaba esta sangre de este animal, él podía caer muerto allí si él no estaba en una comunión con Dios limpio. Queridos míos, pero la palabra del Señor ahora nos dice que eso era el antiguo sistema, que eso fue ese primer pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero ahora, a través de Jesucristo, dice la Biblia, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su sangre. Sí, queridos, ahora ya no hace falta que hagamos sacrificio de ningún animal. Ya no hace falta que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo allí a llevar una sangre de un animal para el perdón de nuestros pecados. Ya no hace falta. Dice la Biblia que ahora, una vez y para siempre, Jesucristo, como cordero inmolado, se entregó a sí mismo y él mismo entró a ese lugar santísimo, pero con su propia sangre, una sola vez y para siempre. Ya no hace falta hacer más sacrificios. Jesucristo hizo uno perfecto y entró al lugar santísimo con su propia sangre y allí se presentó ante el Padre, abriéndonos el camino cuando dijo consumado es. Se rasgó la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Nada más al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año con esa sangre a pedir perdón por el pueblo y perdón por sus propios pecados. Pero ahora Cristo sin pecado entró al lugar santísimo a llevar su propia sangre para perdonar al pueblo, a todo aquel que se atreve a entregar su vida a Jesucristo y decirle: perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Esta oportunidad está dada para ti si es primera vez que me escuchas. Está dada para ti, mujer o hombre, que aunque conocen del Señor, continúan practicando el pecado. Está dada para ti la oportunidad de que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y te haga santo y santa para Él. Esos fueron los planes de Dios, enviar a su Hijo a morir por ti y por mí una sola vez y para siempre. Está hecho su sacrificio. Amados, Jesucristo fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad y así en la ley tenían que hacer con ese cordero que sacrificaban. Sacaban su sangre, pero el cordero lo sacrificaban, lo iban y lo quemaban fuera. Cristo derramó toda su sangre camino a ese Gólgota. Allí fue derramando toda su sangre para que con ella nosotros fuésemos limpios de todo pecado. Ahora, al llegar allá al Gólgota, allí fue crucificado fuera de la ciudad. Y así dice lo que te acabo de leer, dice: de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Sí, queridos, Jesucristo lo hizo por ti. Jesucristo soportó todo este calvario, todo este martirio, todo este sufrimiento por amor a ti, porque tú y yo merecíamos todo ese castigo, pero Él sustituyó su vida por la tuya y por la mía. No entendemos cómo esto sucede. No, es muy profundo a veces para nuestras mentes limitadas, pero la Biblia habla que por causa de nuestro pecado la paga es la muerte. En el libro de Romanos habla explícitamente que nosotros merecemos morir eternamente por todas nuestras maldades y por todos nuestros pecados, pero que Jesucristo se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y vino a entregar su vida en lugar tuyo y en lugar mío.
Y Él pagó todos los pecados, desde el pecado más vil hasta aquella mentirita blanca que a veces muchos le llaman blanca, que igual es pecado. Jesucristo llevó todos los pecados del mundo sobre sí allí en la cruz. Y por eso Él muere, pagando el pecado tuyo y el mío. Por eso Él es castigado de esta manera. Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo 7 palabras o 7 frases que son bien explicadas y recordadas en esta temporada de Semana Mayor, Semana Santa. Y una de ellas es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Jesucristo allí en la cruz pedía a su Padre que perdonara a todos aquellos que le estaban golpeando, aquellos que un día ya le habían escupido, que le clavaron una corona de espina en su cabeza, y cada espina aproximadamente medía 2,5 centímetros. Estas espinas fueron clavadas en su cuero cabelludo y atravesó su cráneo, y allí el Señor sufrió y aguantó ese dolor, porque Él llevó tu pecado y llevó las maldiciones de la ley. Dice la Biblia en el libro de Génesis que espinas y callos nos saldrían en las manos por nuestro trabajo, por nuestro pecado. Ahora teníamos que sudar y teníamos que sufrir para ganar el sustento diario. El Señor allí llevó las espinas. El Señor fue golpeado brutalmente con estos látigos que en sus puntas tenían acero afilado, y cada vez que iba un latigazo a su espalda, su cuerpo pasaba hacia la parte de adelante y le rasgaba su piel y sus músculos. Y allí fue el Señor maltratado, y aún así decía: Señor, perdónalos porque es que ellos no saben lo que están haciendo. Ellos merecían estar aquí recibiendo estos látigos, pero yo los estoy recibiendo por ellos. Amado, el amor de nuestro Jesucristo fue grande. Su amor no tiene límite. No hay manera de entenderlo. ¿Cómo que lo perdones? El Padre diría: ¿cómo que lo perdone? Mira cómo estás, mira lo que estás sufriendo. Y Jesús: perdónalo, Señor. Si ellos supieran que estoy aquí porque les amo, que estoy aquí porque no quiero que ellos sufran la muerte eterna. Queridos, el Señor siguió pronunciando otras frases o palabras y dice de la manera siguiente en Lucas 23. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dijo a uno de los que estaba crucificado a su mano derecha. Allí estaban 2 delincuentes que merecían la muerte, y uno de ellos se mofaba y se burlaba de Jesús y le decía: si eres el Cristo, si eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y así te salvas tú y nos salvas a nosotros. Imagínense la mentalidad de este hombre, sin entender el propósito eterno, que a su lado estaba el Hijo de Dios, que tenía la potestad de salvarle, que tenía el poder de hacer que él viviera eternamente, y despreció el amor de Jesús a su lado, hermano. ¿Cuántas personas no hay que entienden la verdad de Dios y después se alejan del Señor? Si es tu caso, que estás descarriado, estás apartado de la fe, es tiempo que te vuelvas al Señor. Es tiempo que fijes tu mirada en Él, porque Él te ama aún que te estás mofando de Él y burlando de Él. Queridos, nuestro Jesucristo allí estaba esperando la oportunidad que estos delincuentes aprovecharan todo lo que Jesucristo estaba allí sufriendo. Estaban a su lado, era el momento preciso para que ellos pudieran recibir la salvación. Gracias a Dios, el delincuente que estaba del lado derecho le dijo al que insultaba a Jesús: no tienes tú
Cuidado, misericordia, tú que mereces estar aquí, pero él no lo merece. Y se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que había un poder sobrenatural en Jesús. Él sabía que había poder en él y que había salvación en él. Y es cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, querido, si tú andas en desespero, en angustia, si tú no sabes qué hacer con tu vida, si tus planes son quitarte la vida, el Señor te dice, detente, párate, háblame, dime, que yo me encargue de tu caso, yo te puedo dar la ayuda. El Señor no quiere que te suicides, que te quites la vida, que mates a alguien, porque tu vida estará perdida. El Señor quiere darte vida eterna a través de su sacrificio. No importa qué tan malo eres o qué horrores has hecho, queridos. El Señor te ama y quiere perdonarte, pero debes tú venir a Jesús y decirle, perdóname, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Es importante que tú vengas a Jesús arrepentido como este delincuente, aunque estaba en el último momento, y a lo mejor las personas a las cuales él le hizo daño dirían, ¿cómo que estará con Dios en el paraíso? ¿Cómo? No puede ser, ese es un impío, ese es un malvado. No, pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, no importa si es en el último momento, hallamos favor de Dios y misericordia, hallamos perdón. Queridos, pero hay algo que pasa, nosotros no sabemos cuándo nos toca irnos de esta tierra. Y ese es el grave problema, que a veces muchas personas dejan la oportunidad de ser salvos para el último momento porque creen que les va a dar tiempo de arrepentirse y de pedirle a Dios ayuda, pero a veces no es así. A veces te da un infarto, a veces te mueres durmiendo, una muerte súbita, a veces un accidente y no te das cuenta. Y cuando vienes a ver tu cuerpo tirado en un lugar y tu alma arriba volando y no entiendes qué está pasando contigo. Y en vez de venir los ángeles a buscarte, son demonios a buscarte para llevarte al infierno. Oh, es tiempo y es hoy que te arrepientas de tus pecados y que le digas al Señor, Señor, perdóname. Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. Querido, allí también dice la Biblia que otra palabra que dijo Jesús es, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Queridos, allí estaba María, la madre de Jesús, y allí estaba Juan, el discípulo amado, como él se denomina en el libro de Juan, escrito por él mismo. Allí estaba Jesús pendiente de todo a último momento. Allí estaba Jesús dejándole a Juan el cuidado de su madre, porque él entendió que Juan era un hombre amoroso, que era el más joven de todos los discípulos, que iba a ser el último que iba a morir. Él fue el que tuvo la revelación del Apocalipsis. Él fue el último en morir. Allí estaba Jesús dejándole su madre a cargo de Juan. Este discípulo que amaba, este discípulo que era tierno. ¿Con quién tú dejas a tu madre? ¿Será que tú lo dejas con personas malintencionadas? ¿Será que tú como hijo no te quieres hacer cargo de tu madre y no le importa que la maltraten y que ella sufra? ¿Será que tú estás esperando que puedas meterla en algún ancianato y olvidarte de ella cuando ella fue que veló por ti, que estuvo contigo tantos años hasta que tú te pudiste mantener solo, vestir solo, bañar solo? ¿No te acuerdas cuántas veces ella estuvo secando tus lágrimas, bajando tu fiebre? ¿Cuántas veces ella se quitó el bocado de la boca y te lo dio? ¿Cuántas veces sufrió y trabajó tanto para pagarte los mejores colegios y las mejores universidades? Y ahora se te olvida quién es esa mujer que ahora necesita de ti. Pues Jesús nos dio enseñanza. María tenía 6 hijos, dice la Biblia que María tenía 6 hijos, pero allí no estaban los hijos. Y Jesús andaba con su madre para todas partes y dijo,
necesito dejar en buenas manos a mi madre, y allí se la dejó a Juan. Querido, ¿será que tu madre está en buenas manos? ¿Será que tus manos son las mejores manos donde tu madre puede estar? Y a lo mejor tú no te estás muriendo ni estás fuera del país, sino que estás en el mismo país y estás en el mismo sector y hasta en la misma casa, pero para ti da igual y no atiendes a tu madre. Reflexiona hoy. Jesús también dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27. Querido, allí estaba Jesús, cargando el pecado de todos, y el Padre volteó su mirada y no pudo ver a Jesús ni estar con su Hijo en los momentos de agonía, porque allí Jesús cargaba el pecado tuyo y mío, y Dios es santo, es justo, y no podía estar allí viendo a Jesús con tantos pecados encima. Dice la Biblia que hubo oscuridad, dice la Biblia que hubo temblor. Y allí Jesús en su agonía de muerte grita, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí Jesús gritaba con su naturaleza humana, ¿por qué me has desamparado? Sí, queridos, lo desamparó en un momento difícil porque Dios no podía estar allí junto con el pecado. Y eso a veces te pasa cuando tú pecas. No sientes la presencia de Dios, a veces quieres orar y quieres hablar con Dios y quieres buscarle y sientes una soledad dentro de tu vida y sientes que el Señor como que estuviese lejos, pero es tu pecado el que lo aleja. Pero aún así el Señor hoy te dice, aunque estés en pecado, aunque tu pecado fuere rojo como la grana, yo lo haré limpio como la blanca lana. Acércate a mí, pide perdón por tus pecados. Y el Señor te limpia y te perdona. Aquí, queridos, el Señor dice también, tengo sed. ¿Tengo sed de qué? Dice el Salmo 22. Que su paladar se pegó, su lengua se pegó en su paladar. Dice que su cuerpo estaba como un tiesto seco y ya estaba listo para la muerte. Y allí el Señor, deshidratado porque había botado toda la sangre para poder limpiarnos a nosotros, pidió y dijo, tengo sed. Dice que los soldados le acercaron una esponja llena de vinagre y también con un contenido de una sustancia que calmaba el dolor. Pero Jesús no la bebió. No la bebió porque no quería calmar dolor. Quería sufrir todo el dolor que tú y que yo teníamos que sufrir por todos nuestros pecados. Allí está sobre Jesús todo el pecado de todo el mundo. No importa qué tipo de pecado es, todos los pecados nos llevaban al infierno. Pero cuando Cristo muere, ahora a través de Cristo, que es el camino, ahora Jesús nos da entrada triunfal al reino de los cielos. Y si llegamos a morir en esta tierra, pues vamos al cielo hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros, seamos resucitados, así como Cristo resucitó al tercer día. Hay esperanza para nosotros porque Cristo ganó para nosotros la vida eterna. Sí, queridos, tú amigo que me escucha, que a lo mejor nadie te ha hablado de Jesús y de su sacrificio. Jesucristo muere en la cruz para darte a ti la vida eterna, no para apartar de ti la muerte de esta tierra, la muerte de esta carne, no, para quitarte la muerte eterna que es tu alma. Tu alma está condenada al morir a ir al infierno y después al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero si tú entregas tu vida a Jesús, Jesús te libra de la muerte eterna y te da entrada gloriosa al trono de la gracia. Dice la Biblia que luego el Señor dijo, todo está consumado. Sí, todo está cumplido. En el libro de Isaías 53 hablaban que Jesucristo iba a sanar los enfermos, iba a dar libertad al cautivo. Él iba a ser el cordero inmolado. Él iba a sufrir por todos nuestros pecados. Él iba a decir todas las palabras que habían sido profetizadas sobre él, como los profetizó David en el Salmo 22. Sí, todo el Señor lo había cumplido. Había hablado quién era él.
había predicado las buenas nuevas, había cumplido a perfección todo su encomienda, no pecó. Allí preparó a discípulos para que predicaran este evangelio, y ahora él allí estaba muriendo, habiendo entregado hasta la última gota de su sangre. Dice que una lanza atravesó su costado y la última gota de sangre salió de él, y ahora fue agua, demostrando que ya no había sangre, había hecho todo, consumado es. Ya había finalizado todo su ministerio en ese momento de muerte y crucifixión. Ahora solamente le quedaba entregar su espíritu al Padre, porque él había muerto con todos los pecados de toda la humanidad. Queridos míos, y allí el Señor dice, todo está consumado, Juan 19:30. Ya dijo, ahora ya puedo entrar al lugar santísimo con mi propia sangre, hacer que haya justicia para todos. Yo soy el que justifico a mi pueblo. Todo aquel que viene a mí, yo lo justifico. Dice la palabra del Señor que ¿quién nos condenará si Cristo nos justifica a través de su sangre y de su muerte? Bendito sea el Señor. Ahora dice, la última expresión fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23. Sí, ahora él tenía que descansar en las manos de su Padre. Ahora todo estaba terminado. La función había sido finalizada. Llegó el fin. Ahora ya, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora él a morir tenía que ir seguro, hermanos míos, a las manos de su Padre para que le guardara. Así debemos hacer nosotros. Si estamos a punto de morir, debemos decirle, Señor, en tus manos me encomiendo. Perdona mis pecados, Señor. Aquí estoy, Señor, para que tú tengas misericordia de mí, de mi espíritu, de mi alma, cuando ya mi cuerpo ya no tenga vida. Pero hay muchos que no le da tiempo, amados. Hay muchos que no tienen el tiempo, pero si tú te encuentras en ese momento y sientes que te vas de este mundo, por alguna enfermedad, por algún sufrimiento, por algo que tú sabes que ya es terminar tu problema, tu enfermedad, dile, Señor, en tus manos me encomiendo. Perdóname, Señor, que cuando yo pueda abrir mis ojos nuevamente, te vea a ti, Jesús, te vea a ti, porque tú eres mi camino al Padre. Aleluya, aleluya. Amados, cuando morimos no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, pero la Biblia dice que vamos al cielo si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o vamos al infierno si despreciamos el sacrificio de Jesús. ¿Para dónde quieres ir? Hay dos caminos, el ancho que lleva a la muerte eterna y el angosto que lleva a la vida eterna. El Señor te ofrece el angosto. Sí, el angosto, y el angosto es para valientes, pero es el que te lleva a la vida eterna. Entrega tu vida a Jesús. El Señor entregó su vida al Padre y vivió según todo lo que el Padre quería que Él hiciera. Él lo hizo. Por eso pudo hablar y decir, consumado es, lo terminé todo. ¿Será que tú estás haciendo la voluntad perfecta de Dios? ¿Será que tú de verdad estás cumpliendo con todo el ministerio que el Señor puso en tus manos? Queridos míos, es tiempo y es hoy que tú te reconcilies con el Señor y vuelvas a hacer esa conversación con tu Padre y decirle, aquí estoy, aquí estoy. Sí, estaba un poco descarriado, ahora quiero volverme a ti y quiero que tú seas que dirijas mi vida. Vamos, ora conmigo, Señor. Señor, he predicado tu palabra, mi Señor. Aquí estoy presentándote a cada una de las personas que escuchó esta palabra. Te ruego que tú les escuches su clamor si en este momento te están pidiendo perdón, Señor. Te pido, Señor, que tú obres en sus vidas, sálvales en el nombre de Jesús. Amén.